Zodíaco. Esta historia está basada en los archivos reales del caso. 4 de julio, 1969, Vallejo, California. Un joven y su acompañante se encuentran en un lugar tranquilo, en medio de la oscuridad. Llega un segundo auto y ahí los ataca, asesinando a la mujer mientras el joven está herido. Después del crimen, se escucha una llamada a la estación de policía, donde una voz describe el crimen que ha cometido. 4 semanas después, San Francisco, California. En las oficinas del periódico San Francisco Chronicle, ahí trabaja Robert, quien es un caricaturista, y Paul, el reportero estrella. Llega una carta: querido editor, soy el asesino de los 2 jóvenes del año anterior y de la chica de Vallejo. Además, manda parte de un código y pide que sea impreso en la primera plana. Si no lo hacen, causará una masacre por la noche, hasta llegar a una docena de personas. Finalmente, la carta está firmada, solo por un símbolo. Paul espera que el criminal dé su nombre, pero Robert, que escuchó toda la plática, dice que no lo hará y mandará más códigos. El periódico publica el código y una pareja logra descifrarlo. Paul se da cuenta que el criminal no escribió su nombre. Por alguna razón, Robert está muy interesado en el caso. Enseguida llega una segunda carta, donde explica más detalles de los crímenes, y al final da su nombre: el Zodíaco. 27 de septiembre de 1969. Una pareja está disfrutando de un día relajado, en un lago. La chica se da cuenta que un sujeto los está mirando. De pronto se acerca con un arma y, totalmente vestido de negro, los amarra y termina acuchillándolos. 2 semanas después, en San Francisco, se escucha la radio de un taxi. Al detenerse, el conductor recibe un disparo. Los vecinos reportan un asalto a la estación de policía. El sospechoso baja del taxi y simplemente camina. Horas después llega el inspector Dave Toschi, acompañado de su compañero Bill, a revisar la escena del crimen. Platica con los niños que vieron el incidente. Ellos dicen que lograron verlo. Al día siguiente, en el San Francisco Chronicle, llega una nueva carta, junto con un pedazo de la playera del taxista. Al mismo tiempo, llega el inspector al periódico. Al leer la carta se dan cuenta que el Zodíaco amenaza con atrapar un autobús escolar. Al otro día, por la noche, tratan de descifrar si la letra utilizada en las cartas es la misma. Los policías de San Francisco se enlazan con Vallejo y Napa para corroborar información, hasta que el inspector de Napa dice que lo único que tienen es una huella de bota militar. Por el momento, solo se tiene una huella del taxi, una huella de bota militar y el aspecto del tipo, que es una persona gorda, con corte militar y un tipo blanco. Mientras tanto, Robert y Paul platican sobre el caso. Paul explica lo siguiente: hay 4 escenas del crimen: Solano, Vallejo, Villa Reza y aquí. No hay ninguna huella útil en las primeras 3 o en las cartas. Solo hay una huella en el caso del taxista. Robert pregunta si entonces no es de él la huella, a lo que Paul contesta que se está perdiendo, ya que en el primer ataque la pareja murió, pero después solo pudo terminar con las mujeres, olvidando a los hombres, excepto con el taxista. Era una persona soltera, y lo que hizo fue romper el patrón. Por la noche, el Zodíaco se ha comunicado. Pide que Melvin Belay platique con él en un programa de televisión, vía telefónica. Más tarde en el programa entra una llamada, y es el Zodíaco. Habla Melvin, ¿con quién hablo? Habla el Zodíaco. Me puedes llamar Sam. Melvin pregunta que si ocupa atención médica, a lo que Sam contesta que tiene jaquecas. En ese instante, corta la llamada. Después de unos minutos, vuelve a marcar. Él dice que tiene jaquecas, desde que mató a un niño. Se escucha un grito. Melvin pregunta qué fue eso, a lo que el Zodíaco dice que eso fue su jaqueca, y termina diciendo que matará a los niños del autobús escolar. 2 semanas y media después, una carta más. Ya no avisaré de los crímenes. Parecerán solo accidentes. Hasta el momento no he dejado ninguna huella, contrario a lo que dice la policía. Disfruto burlarme de los cerdos azules. Robert y Paul se van a tomar un trago. Ahí Paul quiere conocer más sobre Robert, preguntando si es casado, qué le gusta y demás cosas. Finalmente llega la pregunta incómoda: ¿cómo sabía Robert que el Zodíaco enviaría más códigos? Robert contesta diciendo que el primer código lo descifraron 2 profesores. Eso quiere decir que el Zodíaco es un aficionado. A lo que Robert sigue que él lo descifró con ayuda de libros de la biblioteca. Paul le pregunta a Robert
que él que gana con todo esto, ya que es un negocio para todos, menos para él. Robert solo está en silencio. Mes y medio después, el Zodíaco manda una carta a Melvin, donde pide ayuda para evitar cometer su crimen 9 y 10. Melvin platica con los inspectores, diciendo que el Zodíaco ha marcado su domicilio más de una vez, pero jamás lo ha encontrado. 22 de marzo 1970. Una mujer por la carretera va manejando, en la noche junto a su bebé. De pronto un auto toca el claxon para ayudar a la mujer, con una de sus llantas, al parecer está floja. Él ayuda y ella acepta. Después de avanzar unos minutos, la llanta termina por caer del vehículo, y es ahí cuando el auto regresa y le ofrece llevarla a un taller de servicio. De camino, la mujer ve cómo el conductor se pasa a una gasolinera. Ella pregunta si siempre ayuda a las personas por las noches. Él responde: cuando termino con ellas, ya no necesitan ayuda. Antes de matarte, lanzaré a tu bebé por la ventana. Ella logra escapar saltando del auto junto con su bebé. Robert y Paul investigan algunos detalles y descubren que el Zodíaco se ha adjudicado algunos crímenes, ya que a él le gusta estar en los diarios. Además, Paul piensa que el símbolo y el nombre del Zodíaco lo sacó de una marca de relojes. Después de un tiempo llega una nueva carta al periódico, concretamente al periodista Paul, amenazándolo por escribir un artículo sobre él. 26 de julio 1971. Entrevistan al señor Cheney, quien fue compañero de trabajo de Lee en enero de 1968. Cheney da muchos detalles sobre una conversación con Lee, donde dice que él se llamara Zodíaco, atacaría un autobús escolar y además buceaba en el lago. Los dos inspectores platican sobre Arthur Lee, además saben que en su antiguo trabajo fue despedido, ya que tuvo algunos altercados con los niños, así que los inspectores van en busca de Arthur Lee. 4 de agosto de 1971. Se presentan en el trabajo de Arthur Lee. Comienzan en decir que un informante ha dicho que él hizo comentarios 11 meses antes del primer caso del Zodíaco, a lo que él responde que no sabe nada. Arthur Lee comenta lo siguiente, que él ya había hablado con otro agente y repite lo que había dicho. He ido al lago, solo de paseo, y cuando estaba de regreso mi vecino me vio, pero él murió de un infarto. Después dice que encontraron cuchillos con sangre en su auto, pero la sangre era de un pollo que había matado para cenar. Él sugiere que quizás su vecino los vio y por eso avisó a la policía. Le preguntan sobre si estuvo en Riverside en 1966. Recordemos que ese es el primer caso. Él responde que estuvo por allá. Antes iba demasiado por allá. Preguntan si es ambidiestro, pero solo responde que no. Y finalmente hacen la pregunta incómoda, si hizo comentarios sobre unos niños. Él solo se nota un poco incómodo y dice que él no es el Zodíaco, y si lo fuera, seguramente no se lo diría. El inspector Dave le pide que muestre su reloj, y sí, el reloj es de la marca Zodíaco. Finalmente se va y comenta lo último. Espero ayudar en lo que sea, y espero que un día a los oficiales de policía no sean llamados cerdos. Los inspectores toman la decisión de que merece mayor investigación. Llegan a la casa del hermano de Arthur Lee y confirman que él tuvo un altercado con niños. Los inspectores tratan de conseguir pruebas contra Arthur, pero no lo logran, no pueden sustentar nada. Un año después, Paul tiene una discusión con el encargado del periódico. Paul se nota acabado. Después de ser amenazado, él se tiró al vicio del alcohol. El inspector Bill y la cuñada de Arthur Lee. Ella cuenta una historia donde pregunta a un trabajador social que estuvo a cargo de Lee si él podría matar, así que el trabajador respondió que sí. Recabando las pistas, todo lleva a Arthur, así que finalmente llegan a su remolque para buscar una pista de que su letra coincida con la del Zodíaco. 14 de septiembre de 1972. Llegan a la casa de Arthur, pero nadie les abre, así que deciden entrar por su cuenta. Después de un tiempo llega Arthur y es detenido. Ya en la comandancia, los resultados son negativos. Arthur no es el Zodíaco. 4 años después. Paul ya no trabaja en el Chronicle. Bill, uno de los inspectores, ha pedido su cambio. Solo queda Dave Toschi. Después de todo lo sucedido, el único que tiene tanta información es Robert, el caricaturista. Se decide y va en busca de Paul, pero Paul no está en condiciones de seguir el caso. 11 de octubre de 1977. Robert va en busca del inspector Toschi.
Robert pregunta directamente sobre el zodiaco, así que el inspector le dice que el zodiaco no ha mostrado ninguna señal en 3 años, así que hay muchos casos más que atender. Robert le muestra unos libros de biblioteca que tienen que ver con los códigos. Es información que un amateur usaría, así que fue a todas las bibliotecas para saber qué personas han sacado estos libros, y tiene una lista donde hacen falta libros porque se los han robado. El inspector dice que no puede ayudarlo, y mucho menos le puede decir que hable con Ken Narlow, de Napa. Y así, el buen Robert se embarca en la misión de encontrar al zodiaco. Robert llega a Napa con Ken, quien lo manda a Vallejo. En Vallejo lo dejan entrar al archivo y comienza la búsqueda de información. Robert y Dave Topsky. Robert comienza a explicarle la información que encontró. Habla del crimen de Vallejo, donde Mayow y Darlene fueron atacados. Ahí conecta que Darlene tenía muchos admiradores. La pareja hizo una fiesta de pintura en su casa. Ahí había una persona que le aterraba. Sospecha que ella conocía al zodiaco, pero el inspector dice que para conectarlos debe buscar a Mayow, que sobrevivió. Pero él desapareció, así que Robert contesta que tiene otra forma. El zodiaco llamó 4 veces más. 2 a la casa de Darlene, una al suegro y otra a su cuñado. En todas eran respiraciones. Así que es mucha coincidencia que después del crimen a Darlene alguien marcara su casa. Robert piensa encontrar a su hermana Linda para pedir más información. El inspector le dice a Robert que es interesante que mencionara que el zodiaco llamaba a las casas. Él menciona que lo hizo una vez en San Francisco, pero no le puede decir a quién. Solo pide que busque a Melvin Belay. Robert llega a la casa de Melvin, pero él no está. Solo la atiende la señora del aseo. Él le dice que está buscando información del zodiaco. Ella responde que habló con el zodiaco. Cuando llamó, dijo que tenía que matar porque era su cumpleaños. Robert pregunta que cuándo fue eso. Ella solo dice que fue antes de Navidad, y después de eso llegó la carta al señor Melvin. Robert llega a su casa y recibe una llamada, que le dice que el asesino del zodiaco le fascina el cine, así que él grabó sus asesinatos en video. También comenta que tiene que encontrar a un tipo llamado Bob. Es amigo del zodiaco y él le ha guardado sus películas. El nombre del zodiaco es Rick Marshall. Al otro día, Robert está en su casa y recibe una llamada, pero solo son respiraciones. Robert se las arregla y logra conseguir el número del informante, el señor Penny. Cuando lo contacta, le pide que le dé una muestra de la letra de Rick Marshall para poder confirmarlo. Él le dice que Rick solía dibujar pósters donde trabajaba. Él se lo manda y Robert lo lleva con el especialista en caligrafía Sherwood. 25 de abril 1978. El Chronicle contacta a Toschi. Después de tanto tiempo ha llegado una nueva carta. Han despedido a Dave. El periodista de Chronicle ha dicho que Dave fue quien escribió la carta, así que lo han despedido de homicidios. Robert va en busca de Dave, pero este ya está harto del caso, para él ya ha terminado. Robert, por su parte, sigue en busca de información y recibe una llamada del agente de Napa, donde le da información sobre Linda. Por la noche, Robert por fin se entrevistará con Bob, así que Bob lo invita a su casa. Robert va al grano y pregunta si recuerda al zodiaco. Bob rápidamente contesta que si se trata sobre Rick Marshall. Robert pregunta si es cierto que Rick le dejó unos rollos de película. Él responde que es cierto, pero ya no los tiene, se los llevó en 1972. Bob dice que si es por los videos que piensa que Rick es el zodiaco. Robert contesta que sí, es por ello y por el póster. Bob responde que Rick no hace los pósters, es él quien los hace y esa es su letra. Robert se mira temeroso. Bob dice que en el sótano tiene la información de cuándo se publicó la película del póster. Así bajan al sótano. Se siente una tensión. La película, El malvado Zarok, se transmitió en mayo, unas 9 semanas antes de la primera carta del zodiaco. Robert tiene miedo y decide irse de la casa. Se encuentra muy nervioso, pero logra salir. Al otro día se dirige a la cárcel, donde se encuentra Linda, la hermana de Darlene. Robert pide que le hable sobre la fiesta de pintura. Ella solo dice que Darlene siempre estaba rodeada de chicos, aunque estaba casada. Pero había un tipo, era muy extraño. Solo estaba sentado en un rincón. Decían que él había matado. Quizás era porque fue un exmilitar. Robert pregunta que si recuerda su nombre.
Ella solo menciona que era un nombre corto, Lee. Robert llega a Vallejo y pide que si puede ver una vez más los archivos, para confirmar si realmente era Lee. Robert se encuentra un tanto paranoico. Revisa algunos documentos que tenía en su casa y encuentra la identificación de Arthur Lee Allen, con la fecha de nacimiento 18 de diciembre. Rápidamente llega a la casa de Dave, en medio de la noche. Robert grita: «Es Arthur Lee Allen, él llamó a Melvin Belay». Dave contesta que Lee fue arrestado en enero de 1975 por abuso a un menor, pero Lee le escribió cuando salió. Robert menciona que él conocía a Darlene. Robert le pide a Dave que haga una relación, Arthur Lee Allen y el Zodiaco. ¿Cuándo mató la primera vez en Vallejo? Navidad de 1968. 8 meses antes despidieron a Allen por molestar a sus alumnos, y su familia se entera que es pedófilo. ¿Cuándo empiezan las cartas? En julio 1969, tras el homicidio de Darlene, y continúan hasta que lo buscas en su trabajo. ¿Alguna de las cartas contenía pedazos de las camisas de Paul Stein, el taxista? No, claro que no, porque las tiró. La siguiente carta llegó hasta enero de 1974. Pasó 3 años en silencio, pero llegaron 3 cartas más en enero, mayo y julio. Y luego se detuvieron. ¿Qué le pasó a Allen? Lo arrestaron. En enero del 75 lo enviaron a Atascadero. No se recibió ninguna otra carta mientras estuvo ahí. En agosto del 77 lo dejaron libre y ahí te escribió una disculpa. Y después recibimos una carta del Zodiaco en 4 años. Dave pregunta a Robert: «Sabemos que Darlene conocía a Lee Allen, pero sin coincidencias, Robert. ¿Cómo estás tan seguro que Lee es el Lee que estás buscando?» Robert responde que Darlene trabajaba en la esquina de la casa de Hot Case y Lee vivió en el sótano de su madre en la calle Fresno, puerta con puerta, a menos de 45 metros. Robert le dice a Dave: «¿Qué piensas?» Dave dice que no puede probarlo y solo termina diciendo que termine de escribir su libro. Diciembre 20, 1983, Vallejo. Robert llega a una ferretería. Al entrar, está en busca de alguien. Y sí, finalmente se topa de frente con Arthur Lee Allen. Los dos se miran fijamente, de frente, sin decir nada. Agosto 16, 1991. En el aeropuerto llega el señor Mayou. Se presenta frente a la policía de Vallejo. Él mostrará algunas fotografías y solo espera que reconozca a alguien. Exactamente, él señala a Arthur Lee Allen. Tras identificar a Arthur Lee Allen, las autoridades deciden acusarlo de los homicidios. Allen sufre un infarto antes de que sea capturado. En 2002, gracias a un sobre enviado por el Zodiaco hace 33 años, se elaboró un perfil genético parcial que no coincidió con el de Allen. Los investigadores en San Francisco y Vallejo no descartan a Allen como sospechoso en esta prueba. En 2004, la policía de San Francisco desactiva su investigación sobre el Zodiaco, pero hoy en día el caso sigue en curso en los condados de Napa y Solano. El inspector Dave Toschi se retiró del departamento de policía en 1989. Paul muere el 10 de diciembre de 2000 por efisema pulmonar. Robert vive en San Francisco con su familia y asegura que no ha recibido ninguna llamada desde la muerte de Arthur Lee.